El fango chapotea de forma repugnante bajo las pesadas botas herradas. El aire denso vibra con un alarido salvaje e inhumano. ¿Por qué el ejército invencible, que no ha perdido ni una sola batalla importante, de pronto le da la espalda con sumisión a los bárbaros que avanzan? Este es el primer enigma histórico de la gran matanza de Lutecia. Y aquí reside la segunda verdad, aún más paradójica. ¿Cómo se puede convertir la propia y más profunda humillación pública en el arma ideal de destrucción masiva? ¿Qué sentirían ustedes si se encontraran hoy en esta tierra empapada de odio ancestral? Imagínese en la piel de un legionario veterano. Se enfrenta a una horda de galos enfurecidos que lo triplica en número. Está listo para matar. Su corazón golpea con fuerza contra las costillas. Pero, de repente, resuena el bronce gélido de la trompeta. El comandante Tito Labieno da una orden que, en ese momento, suena como una auténtica locura suicida: retirarse. Esto no es, ni mucho menos, la huida de cobardes presa del pánico. Es la geometría sangrienta del control absoluto. Un paso atrás. El golpe sordo de un escudo de madera contra otro. Un paso más. Los legionarios se ven forzados a tragarse, en silencio, una deshonra insufrible. Sus rostros curtidos por el viento se vuelven de piedra. Le dan la espalda al enemigo que avanza, manteniendo una formación de combate perfecta. Simulan meticulosamente la cobardía bajo el rugido burlón y triunfal del adversario. Los galos se desenfrenan con alegría. Los bárbaros creen ciegamente en su victoria fácil y repentina. Sus gritos de triunfo desgarran sin piedad los tímpanos. Tito Labieno observa desde lo alto, como un contable desalmado frente a un libro mayor abierto. No ve seres humanos, solo ve vectores dirigidos, ángulos agudos y ejes de coordenadas precisos. El soldado ideal de un imperio vasto cree sinceramente que cualquier guerra se gana exclusivamente con la táctica correcta, una logística verificada y la geometría de la formación. ¿Podría usted perdonar a su comandante, sabiendo con certeza que sus vidas son para él solo variables insignificantes en una compleja ecuación matemática? La guerra es siempre un fango intransitable, pero a veces también es el arte supremo del engaño perfecto. Tito Labieno era un auténtico artista que pintaba con sangre ajena sobre una cuadrícula geométrica estricta. Conocía perfectamente la principal debilidad de cualquier ejército bárbaro: el ego desbocado. Hacer que el enemigo crea en su excepcional invencibilidad significa verlo destruido a medias. Los galos mordieron el anzuelo de esa burda ilusión psicológica con regocijo. Creyeron sinceramente que los soldados de hierro romanos finalmente se habían quebrado. Su banal sed de gloria rápida los traicionó cruelmente. Las palabras de un ilustre general de aquella época brutal decían: al vencedor no lo define la fuerza física del golpe, sino la sutil capacidad de obligar al enemigo a golpear al vacío. Labieno creó magistralmente ese vacío abismal. Lo moldeó con destreza a partir de la ardiente vergüenza de sus soldados. Por un breve segundo, la lente se adentra en la piel de un soldado de fila cualquiera. El pesado escudo de madera se clava con un dolor punzante en el hombro llagado. El sudor pegajoso y salino le inunda los ojos enrojecidos. Sus manos curtidas tiemblan ligeramente por la tensión insoportable y una rabia animal contenida. Escucha claramente la respiración pesada y ronca del enemigo justo a su espalda. Retirarse. Seguir fingiendo un miedo animal. Cada paso dado hacia atrás quema su orgullo de soldado como si fuera hierro candente. Aprieta la empuñadura de su gladius hasta que los nudillos se tornan blancos. A diferencia de los galos salvajes, él está encadenado por el hierro inquebrantable de la disciplina. No es más que una pieza anónima de una máquina enorme. La farsa de la cobardía romana termina por volver locos a los caudillos galos. La codicia nubla sus mentes mediocres de forma instantánea e irreversible. Se lanzan sin pensar en una persecución ciega, arrollando y pisoteando sus propias filas desordenadas. Una multitud salvaje y absolutamente descontrolada corre hacia adelante, hacia una muerte segura. Justo al frente aparece un estrecho puente de madera sobre un río profundo, el embudo ideal. Labieno los atrae metódica y fríamente justo hacia allí. Los galos se lanzan a una velocidad frenética sobre los inestables tablones de madera. Se aplastan unos a otros en un pánico ciego y despiadado. Su masa colosal se convierte instantáneamente en su principal y más terrible verdugo.
El puente cruje con un lamento prolongado bajo el peso colosal de decenas de miles de cuerpos enardecidos. El aire se vuelve rápidamente pesado por el denso polvo de la tierra. Las cohortes pesadas romanas continúan retirándose lenta y calculadamente, ajustando de forma inevitable un lazo mortal invisible. Quedan apenas unas decenas de metros. Parece que la formación romana está a punto de colapsar inevitablemente bajo la presión monstruosa de esa masa rugiente. Pero entonces, el ritmo habitual del combate se rompe de forma brusca y dolorosa. Suena una orden nueva y estridente. El monolito romano se detiene en seco, como clavado al suelo. La humillante y falsa retirada termina al instante. Las mandíbulas de acero de una trampa colosal se cierran con un estruendo metálico ensordecedor. Las legiones giran al unísono con una precisión mecánica, inhumana y aterradora. El muro de escudos, monolítico e impenetrable, se cierra a cal y canto. Decenas de miles de galos quedan atrapados en una tenaza mortal en el espacio estrecho y expuesto del puente de madera. No tienen absolutamente a dónde huir. Las filas traseras de los bárbaros, cegadas por una furia irracional, siguen empujando implacablemente hacia adelante. Con su propio peso colosal, ensartan a sus compañeros de las filas delanteras en las afiladas hojas romanas que apuntan al frente. Esto ya no es una batalla justa entre guerreros. Es una pisonadora de acero implacable que tritura metódicamente la carne viva y caliente. La táctica romana, en toda su aterradora belleza, demuestra una geometría mortal y matemáticamente perfecta. Una estocada corta y técnica, un paso al frente, golpe, pausa, golpe, sin emociones innecesarias, sin furia animal desatada. Solo el cálculo frío, seco y burocrático de un verdugo sin rostro. Los romanos asestan golpes fatales con la monotonía aterradora de una cadena de montaje. El precio que los bárbaros están pagando ahora mismo por su ambición ciega y sin fundamento se vuelve verdaderamente monstruoso. El suelo bajo los pies se convierte rápidamente en un fango resbaladizo y viscoso. El aire está densamente impregnado, hasta la náusea, por el olor acre del hierro y de una fatalidad total. Unos construyeron ingenuamente planes a gran escala para un gran triunfo. Otros forjaron fríamente espadas afiladas, pero absolutamente todo resultó impotente ante la fría e implacable matemática de la muerte. Mientras en una orilla, atestada de cadáveres, el denso polvo se asentaba lentamente, en la otra se fraguaba una tormenta nueva y siniestra. Mientras en una orilla, atestada de cadáveres, el denso polvo se asentaba lentamente, en la otra se fraguaba una tormenta nueva y siniestra. No era una tormenta de metal chocando ni de feroces gritos de guerra. Era una tormenta de un desprecio sordo y silencioso por parte de los soldados. El puente de madera dejó de gemir lastimeramente. Ahora simplemente sangraba en silencio un lodo rojo y espeso. El brillante cálculo táctico de Tito Labieno se convirtió en un matadero metódico y perfectamente planificado. Los bárbaros terminaron de ser triturados contra el muro sordo de los pesados escudos romanos. Nada de epopeyas heroicas y hermosas. Nada de superación épica. Solo el trabajo mecánico y mortalmente rutinario de unas muelas de molino humanas. Trituraban rítmica y despiadadamente la carne ajena hasta convertirla en polvo fino. Los escribas del Estado Mayor romano calculan con diligencia los resultados sangrientos. Sus frías estadísticas parecen absoluta y aterradoramente impecables. 15.000 galos muertos. Exactamente 0 bajas entre los legionarios. 0. Ni un solo romano muerto. Un resultado matemático ideal. Un auténtico triunfo de la logística militar y de una formación geométricamente verificada. Se pensaría que el ejército salvado debería rugir de entusiasmo primitivo, que los veteranos deberían cargar en hombros a su genio comandante, que tendrían la obligación de glorificar a quien les regaló la vida en este infierno absoluto. Pero sobre el campo empapado en sangre, flota un silencio asfixiante y abrumador. Pesa sobre los hombros caídos más que una armadura de hierro de muchos kilos. Solo de vez en cuando tintinea el metal de las armas que se enfrían sobre la tierra húmeda. Cubiertos de sangre ajena de pies a cabeza, los curtidos veteranos se apoyan pesadamente en sus pilums torcidos. Miran fijamente a Labieno, que permanece en lo alto. En sus ojos inflamados, no hay ni una sola gota de gratitud por las vidas salvadas. En ellos solo se agita un desprecio gélido que abrasa el alma.
¿Por qué una victoria impecable y modélica deja un sabor tan claro a bilis en la boca? ¿Qué sentiría usted ahora mismo al darse cuenta de que acaban de jugar con usted cínicamente y a ciegas, como si fuera un peón de madera carente de voluntad? La lente enfoca bruscamente el rostro de un veterano legionario, de rostro surcado por cicatrices profundas. Se limpia lenta, casi mecánicamente, el lodo ajeno, viscoso y pardo de la mejilla. Sus dedos endurecidos tiemblan ligeramente. Y eso no es, con toda seguridad, por el cansancio físico. Es el temblor de una humillación profunda, ardiente e insoportable. Hace apenas una hora se vio obligado a fingir que era un perro cobarde y miserable. Metió el rabo entre las piernas con sumisión. Huyó bajo las burlas de los salvajes. Se le ordenó directamente pisotear su honor militar en aras de una línea seca y bonita en el informe final. Sobrevivió. Pero su orgullo de soldado se quedó allí, pudriéndose para siempre, en la orilla fangosa, entre la hierba pisoteada y empapada de sangre. De pronto comprende algo terrible y devastador. Para el brillante Labieno, él no es un guerrero vivo en absoluto, es solo un recurso desechable, un mecanismo de carnicero infalible con una funcionalidad preestablecida. El error de un líder a veces no radica en una táctica equivocada, sino en la incomprensión absoluta de la naturaleza humana. La tensión en las filas cerradas se vuelve físicamente tangible, increíblemente densa. Este silencio está listo para estallar en cualquier fracción de segundo. Labieno ganó magistralmente esta batalla sangrienta, pero ahora mismo, en este preciso segundo, bajo el latido sordo de su propio corazón, está perdiendo a su ejército de forma rápida e irreversible. La aniquilación mecánica, como en una cadena de montaje, no otorga gloria alguna, solo trae un vacío interior. El soldado romano está preparado desde su juventud para morir por el imperio. Está dispuesto a soportar sumisamente el dolor, el frío y el hambre. Pero no está dispuesto, bajo ningún concepto, a ser un cebo miserable y mudo en el juego cínico de otro. Fueron sacrificados despiadadamente, no físicamente, sino moralmente. Les arrebataron técnicamente, sin un solo corte, lo más importante, el derecho a un combate íntegro y abierto. Los despojaron de su dignidad. Tito Labieno mira desde lo alto sus filas perfectamente formadas, alineadas como con regla. Espera sinceramente las ovaciones. Espera el reconocimiento estruendoso y merecido de su genio militar. No comprende en absoluto la razón de este silencio sombrío y huraño. Su mente analítica está acostumbrada a operar solo con cifras áridas, vectores y ángulos de ataque. Esa mente simplemente no es capaz de medir la profundidad del negro resentimiento del soldado. El resultado ideal chocó de frente contra una moral muerta y calcinada. El asfixiante polvo de la tierra va llenando poco a poco los pulmones fatigados. El olor nauseabundo de la matanza masiva se mezcla extrañamente con el aroma amargo y penetrante del ajenjo aplastado. Los veteranos comienzan a limpiar sus espadas ensangrentadas de forma lenta y sincronizada. Ese chirrido rítmico y áspero del metal contra la tela basta suena como una sentencia definitiva. No es, desde luego, el sonido de una gran victoria. Es el sonido rítmico de una rebelión ciega que se aproxima. Unos construyeron muros ingenuamente para contener a la muerte, otros forjaron espadas con esmero para traerla. Pero todo resultó absolutamente impotente ante el cálculo frío y matemático que destruye la esencia misma del espíritu guerrero. Labieno creó con sus propias manos una obra maestra táctica impecable, pero olvidó trágicamente lo principal. Las ecuaciones no saben sangrar, y las cifras áridas de los informes no tienen orgullo. El aire entre el comandante solitario y su ejército monolítico se congela rápidamente. El frío glacial de la incomprensión absoluta paraliza las filas agotadas. La rabia contenida y acorralada busca desesperadamente una salida, y esa salida ya está aterradoramente cerca. Un murmullo sordo y amenazante nace lentamente en las filas de más atrás. Se arrastra hacia adelante como una serpiente venenosa sobre las piedras frías y mojadas. El motín de rodillas se prepara para romper las cadenas y ponerse de pie. El orgullo cautivo del soldado exige una salida, y la chispa para este incendio inevitable será una sola palabra de verdad. La amarga verdad de la rebelión, que está a punto de ser lanzada a la cara. La amarga verdad de la rebelión, que está a punto de ser lanzada a la cara,
ya flotaba en el denso aire del atardecer. Mientras los primeros buitres indiferentes sobrevolaban el campo que se enfriaba en Lutecia, en el centro mismo del campamento romano se fraguaba un motín sin precedentes. No era una revuelta espontánea de mercenarios borrachos y codiciosos. Era el motín gélido y absolutamente consciente del orgullo herido de los soldados. Tras varias horas de un silencio pesado y opresivo, el absceso estalla inevitablemente. Los veteranos curtidos en 1000 batallas terminan de limpiar metódicamente la sangre ajena y reseca de sus armaduras. Nadie canta las tradicionales canciones de triunfo. Nadie eleva alabanzas a los dioses. De las filas cerradas y manchadas de lodo fresco, el centurión Petronio da un paso al frente, lento e increíblemente pesado. Su mano derecha está fuertemente vendada con una tela sucia y empapada de sudor. Su coraza de hierro está profundamente abollada por los golpes de espadas enemigas. No saluda, no rinde los honores correspondientes al comandante. Simplemente mira al general de abajo hacia arriba con una mirada pesada, plúmbea, desde bajo sus espesas cejas canosas. Alrededor cae instantáneamente un silencio absoluto y vibrante. Solo se oye cómo algunas gotas de sudor salado caen sobre la tierra pisoteada y pegajosa por la sangre. No somos tus figuritas de madera, Labieno. Las palabras del viejo guerrero suenan secas y despiadadas, como el crujido de una lanza de fresno al romperse. No es, en absoluto, una petición de clemencia. Es un testimonio contundente en el juicio de la historia. Petronio, con un desafío abierto, escupe saliva parda justo bajo los cascos del caballo del comandante. Los soldados odian sinceramente, hasta el rechinar de dientes, ser simples trozos de madera mudos en un enorme tablero táctico. Son profesionales listos para matar y morir. Aprendieron durante largos años a entregar sus vidas sin quejas por las águilas de plata de las legiones. Pero hoy se les negó con descaro y un cinismo extremo incluso el derecho básico a un miedo masculino, honesto y abierto. Se les obligó a ser un cebo miserable y gimiente. La lente, por un segundo infinitamente largo, se adentra en la piel de un legionario anónimo que está justo detrás del hombro izquierdo de Petronio. Siente de forma aguda el olor nauseabundo y dulzón de la carnicería a gran escala. El asta áspera y llena de astillas del pesado pilum le lastima de forma insoportable los callos sangrientos de las palmas. En su garganta reseca hay un nudo duro de polvo y bilis amarga. Recuerda con demasiada claridad cómo gimió de vergüenza hace apenas un par de horas, retrocediendo cobardemente ante los salvajes que aullaban en el puente. Se niega categóricamente a ser un engranaje ideal e infalible de un mecanismo enorme. Quiere ser un guerrero, y lo convirtieron técnicamente en un cebo, en una lombriz viva retorciéndose en un enorme anzuelo de acero. Una rabia animal pulsa pesada y rítmicamente en sus sienes sucias. Golpe. Pausa. Golpe. Su corazón fatigado no bombea sangre ahora mismo. Bombea un odio negro, denso y concentrado, hacia ese genio que le salvó la vida fríamente a cambio de un cinismo oficial total. El nervio expuesto y sangrante de todo un ejército choca de frente con la lógica fría e impenetrable del comandante. Los soldados empiezan a murmurar de forma amenazante, golpeando sus escudos. A diferencia de un ausente Cayo Julio César, que comercia magistralmente con la dulce ilusión de la hermandad de armas, Labieno es físicamente incapaz de mentir. César conduce a sus fieles legiones a un matadero seguro y sangriento con una sonrisa seductora y verdaderamente paternal en sus finos labios. Se aprende teatralmente los nombres de los simples decuriones. Comparte con ellos el pan duro de forma escénica. Los obliga hábilmente a ir felices a morir por su mito político personal y grandioso. Labieno, en cambio, no ofrece ninguna ilusión hermosa y consoladora. Solo entrega un resultado seco, estéril y matemáticamente impecable. Y es precisamente esa aterradora inhumanidad burocrática la que calcina sin piedad la fe ciega de los soldados en su líder. La situación se tensa hasta el límite crítico. La mano de Labieno se posa de forma reflexiva, casi imperceptible, sobre la empuñadura fría del gladius. Su guardia personal se tensa al instante, lista para lanzarse a una última refriega desesperada. El aire se vuelve tan denso y pesado que literalmente podría cortarse con un cuchillo desafilado. Un solo movimiento imprudente,
un solo grito nervioso demasiado agudo, y este ejército invencible que ha pasado por el infierno despedazará con crueldad refinada a su propio salvador. El frío glacial de la incomprensión fatal entre el estratega genial y la multitud armada y enfurecida alcanza el punto de no retorno. ¿Se arriesgarán a matar a quien acaba de regalarles una estadística de bajas absolutamente nula? Pero esta rebelión feroz permanece para siempre de rodillas. Petronio no llega a sacar su corta y letal hoja de la vaina. En su lugar, hace algo mucho más terrible y devastador. El viejo veterano se da la vuelta, demostrativamente y en absoluto silencio, dándole la espalda a su comandante. Tras él, se da la vuelta la primera centuria curtida. Luego, de forma sincronizada, gira la segunda, la tercera. Una ola pesada de un desprecio sordo y manifiesto recorre todo el inmenso campamento como una apisonadora invisible. El ejército, sin asestar un solo golpe físico, le niega a su general lo más importante, el derecho a poseer su lealtad. Labieno se queda de pie en una soledad de vacío ensordecedor, en medio de varios miles de personas armadas, pero que ahora le son ajenas. Algunos gobernantes llevan a los hombres a una muerte segura con la sonrisa falsa de un padre cariñoso. Otros salvan miles de vidas con el rostro impasible de un contable calculador. Pero la multitud cegada siempre elegirá con alegría a quien mienta mejor y más fuerte. Labieno aún tiene que tragarse por completo este amargo veneno histórico. Su impecable y limpia picadora de carne de Lutecia ya ha empezado a convertirse rápidamente en polvo miserable. La táctica genial estaba condenada de antemano, pues mientras el soldado ideal intentaba comprender por qué los hombres que había salvado lo miraban con un asco inocultable, a 120 millas al sur se desarrollaba un espectáculo completamente distinto y majestuoso. Allí, asfixiándose en el humo acre y la sangre ajena, el mayor manipulador de la antigüedad se preparaba para robar para siempre la gloria ajena, apretando metódicamente el doble lazo de madera de las gigantescas fortificaciones alrededor de Alesia. A 120 millas al sur, Alesia se asfixiaba. Allí se desarrollaba un espectáculo completamente distinto, verdaderamente grandioso. La táctica genial y perfectamente ejecutada de Tito Labieno estaba condenada de antemano. Su destino era ser solo una nota al pie, pálida y miserable, en los márgenes de las grandes crónicas. Mientras los veteranos en Lutecia limpiaban sombríamente el lodo pegajoso de sus armaduras, Julio César forjaba con inspiración su monumental mito político. El dictador romano no solo asediaba una ciudad gala rebelde, estaba construyendo con entusiasmo un escenario teatral gigantesco. César rodeó a Alesia con un doble anillo de murallas de madera inexpugnables. Cavó decenas de fosos profundos. Sembró la tierra con miles de pinchos de hierro ocultos. No era una dura necesidad militar, era una campaña publicitaria asombrosa, de una audacia inaudita. Toda esa colosal construcción forestal estaba destinada exclusivamente a los exigentes espectadores de la capital. Los buitres del Senado en Roma debían atragantarse de entusiasmo y miedo animal al leer los informes sobre la escala sin precedentes de las operaciones militares. Cambio brusco de enfoque. Volvemos al campamento huraño del norte. Labieno está sentado en su estrecha tienda de campaña. La llama de una pequeña lámpara de aceite proyecta sombras nerviosas y espasmódicas sobre el mapa garabateado de un país extraño. El general aprieta en su mano el informe seco sobre su victoria. 0 muertos, 15.000 enemigos aniquilados. Una obra maestra matemática. Y un vacío absoluto y vibrante en su interior. Tito Labieno finalmente comienza a comprender, de forma lenta y dolorosamente tortuosa, una verdad aterradora. La historia no la escriben, en absoluto, quienes sufren las mínimas bajas en un campo de batalla fangoso. La escriben exclusivamente aquellos que saben apropiarse con descaro de los triunfos ajenos. La cámara se enfoca por un instante en el joven escriba del Estado Mayor. Está petrificado en un rincón de la tienda en penumbras. Sus dedos delgados aprietan con fuerza un estilete de hueso. Transcribe un parte de victoria destinado al lejano sur. El muchacho observa de reojo a su comandante encorvado. No ve ante sí a un vencedor radiante, cubierto de oro. Ve a un hombre infinitamente agotado, que envejece a pasos agigantados y que ha sido cruelmente engañado. De pronto,
El escriba comprende con total claridad lo absurdo y salvaje de la situación. Acaban de obrar un milagro imposible. Aplastaron a una horda inmensa sin sufrir una sola baja. Pero en el aire viciado no se respira la tan esperada gloria estruendosa. Lo que apesta es el hedor de un inminente olvido político. La tinta se asienta con uniformidad sobre el costoso pergamino, registrando con indiferencia una victoria grandiosa que ya no le importa absolutamente a nadie. Esta carnicería colosal se devalúa velozmente ante sus ojos. César comercia agresivamente con la hermosa ilusión de salvar la República. Viste su capa de un rojo vibrante de manera artística, para que todos lo vean. Pronuncia discursos encendidos frente a legiones extenuadas. Se vende con maestría como el único protector de la civilización ilustrada. Ante este telón de fondo deslumbrante, Labieno no parece más que un carnicero huraño, tosco y aburrido. Su impecable obra maestra táctica en Lutecia no es una victoria valiosa por sí misma. Es simplemente un cable de seguridad, grueso y resistente, para el espectáculo de otro. Si el radiante César llegara a tropezar bajo los altos muros de Alesia, la asustada Roma diría: «Aún tenemos al victorioso Labieno». Si César gana, la saciada Roma olvidará de inmediato y para siempre la sangrienta campaña del norte. El ejecutor perfecto ha caído en una trampa perfecta, cerrada a cal y canto. Hizo su trabajo sucio demasiado bien, de forma demasiado limpia. Ahora, simplemente tiene la obligación de desaparecer en la sombra de su jefe, en silencio y sin hacer ruido. Al imperio le importa un bledo la aburrida matemática de la supervivencia de sus ciudadanos. El imperio solo exige una catarsis teatral brillante con un único solista en el centro mismo del escenario iluminado. La amarga revelación envenena como un gas tóxico la atmósfera opresiva del cuartel general. Los oficiales conversan exclusivamente en susurros bajos y cautelosos. El robo de su victoria, invisible pero tangible, está ocurriendo ahora mismo. Sienten literalmente en la piel cómo sus nombres son borrados sin piedad de las tablillas de cera de la eternidad. Cada nuevo día de silencio sepulcral proveniente del frente sur golpea los nervios tensos con más fuerza que un mazo pesado. No hay mensajes de respuesta entusiastas, no hay recompensas generosas prometidas, solo un gélido y metódico ninguneo político. El cinismo de la historia no conoce límites morales. Unos hombres cavan en silencio enormes fosas comunes para los enemigos, cumpliendo estrictamente con las normativas. Otros, al mismo tiempo, funden su nombre en oro puro, manteniéndose a una distancia segura de la sangre derramada. La forma suprema del poder absoluto no reside en la capacidad de vencer con eficacia, sino exclusivamente en la habilidad de obligar a otros a matar en nombre de tu hermoso obituario político. Labieno cimentó las bases con sudor y sangre. César solo se preparaba para cortar solemnemente la cinta roja en la fachada. La tensión en el campamento del norte alcanza rápidamente su punto crítico de ebullición. Los legionarios cubiertos de mugre gruñen abierta y rabiosamente junto a las humeantes fogatas nocturnas. Exigen sinceramente la gloria que se han ganado. Ansían marchar de inmediato hacia el sur. Arden en deseos de aplastar de golpe a los bárbaros que asedian Alesia con un ataque por la retaguardia desprotegida y terminar de una vez por todas con esta maldita picadora de carne de tantos años. Labieno está listo para dar esa orden salvadora. Las trompetas de bronce ya están en los labios de los músicos, listas para sonar la estridente señal de marcha. Pero en ese preciso instante, en el horizonte oscurecido, aparece un jinete solitario, reventado por el esfuerzo. El caballo sucio resuella espuma sangrienta y se desploma pesadamente en el polvo del camino. Es un mensajero del sur. En su bolsa desgastada solo hay un pequeño trozo de pergamino, sellado herméticamente con el sello personal de cera del todopoderoso procónsul. Un mensaje que lo cambiará absolutamente todo. Ese minúsculo pedazo de piel muerta destruirá al gran general con mucha más certeza y rapidez que cualquier metal afilado. El trozo de piel muerta con el perfil grabado en la cera roja cae sobre la tosca mesa de campaña. El pesado silencio en la tienda del comandante se vuelve insoportable. Los oficiales contienen el aliento. Esperan sinceramente la orden de la tan ansiada marcha al sur. Anticipan la unión triunfal de los ejércitos. Esperan elogios generosos del alto procónsul por haber salvado el frente norte. Pero Tito Labieno vacila.
Su rostro curtido y duro se transforma rápidamente en una máscara gris y sin vida. Un cuchillo de hueso afilado rompe el sello imperial con un crujido seco. La cera roja se desmorona sobre la mesa como gotas de sangre espesa y seca. Las escuetas líneas en el costoso pergamino no contienen ni una sola palabra de agradecimiento. No hay absolutamente ninguna promesa de gloria cercana. La orden es despiadada y burlonamente simple: atrincherarse en la tierra congelada, permanecer en el lugar, construir fortificaciones adicionales. Y lo más importante, bajo ninguna circunstancia atreverse a marchar en ayuda de la asediada Alesia. Esto no es solo una directiva estratégica, es un asesinato burocrático, fríamente ejecutado e impecablemente redactado. César asesta su golpe fatal no con hierro afilado, sino con tinta. La cámara se enfoca por un momento en el mensajero exhausto. Sus pulmones arden tras días de cabalgata frenética. Su ropa sucia está empapada del sudor acre del caballo y del polvo del camino. Traga saliva espesa con dificultad, mirando con pavor a un labieno palidecido. El mensajero conoce perfectamente el texto de ese mensaje. Siente físicamente cómo la temperatura en la tienda cae en picada hasta un cero gélido. Tiene un miedo animal de que, en este mismo instante, lo ejecuten ahí mismo por esa noticia burlona. Los dedos del mensajero juguetean nerviosos con el borde de la bolsa de cuero gastada. Ve cómo el invencible general, que acaba de reducir a polvo a decenas de miles de enemigos, le tiemblan levemente los labios. No de miedo, sino de una impotencia extrema y asfixiante. César no necesita en absoluto ayudantes geniales. Un táctico brillante en el campo de la gran batalla final es una amenaza política colosal. Labieno es demasiado competente, pelea demasiado bien. Su aparición bajo los muros de Alesia diluiría inevitablemente el triunfo unipersonal del dictador. Para César es vital, críticamente necesario, que su subordinado perfecto simplemente se evapore en la espesa niebla del norte, que se disuelva, que desaparezca sin dejar rastro, que deje todo el escenario colosal y brillantemente iluminado para un único salvador de la gran Roma. El aire en la tienda se vuelve espeso como el engrudo. Labieno ve cómo las letras negras se funden en un muro sólido y sordo. Es la frontera que tiene terminantemente prohibido cruzar. Al otro lado está Alesia, la gloria eterna, el oro y un lugar en la historia. De este lado, el viento frío, un campamento olvidado por todos y el destino humillante de un perro encadenado y obediente. César construye su mito con una precisión matemática aterradora. En ese mito, a Labieno se le ha asignado el papel de un cero sumiso. Un cero que tiene la obligación de multiplicar silenciosamente el resultado ajeno por sí mismo. La orden se lee como una sentencia de muerte humillante. Labieno se deja caer lentamente en su silla de campaña. Las patas de madera crujen lastimeramente bajo el peso de una decepción monstruosa. Toda su lealtad ciega y perruna acaba de ser pisoteada fríamente por una elegante caligrafía. Ganó la guerra brutal en el norte, pero perdió por completo la historia misma. La crueldad administrativa siempre hiere mucho más que un tajo directo de espada. La hoja mata la carne mortal, el papel mata las ambiciones para siempre. En el cuartel general comienza a propagarse una paranoia pegajosa y paralizante. Los oficiales se miran nerviosos entre sí. Empiezan a retroceder lenta, casi imperceptiblemente, hacia la salida de la tienda. Nadie quiere, bajo ninguna circunstancia, estar cerca de un muerto viviente. La lepra política es extremadamente contagiosa. Si el todopoderoso César decidió borrar a Labieno de las listas de vencedores vivos, significa que cualquiera que se mantenga a su lado también será maldito y olvidado. El aislamiento político presiona las sienes con el peso del plomo. El campamento, que hace un momento digería sombríamente su victoria sin sangre, se convierte instantáneamente en una prisión sorda y desesperanzada. Tito Labieno sigue mirando fijamente el maldito trozo de pergamino. Él entiende el sistema mejor que nadie. La eficiencia impecable no es, en absoluto, un boleto dorado a la cima del poder. Son los grilletes más pesados e inquebrantables. Aquel que hace honestamente el trabajo más sucio e ingrato siempre será desechado con asco.
Unos hombres reescriben las leyes del universo con un solo gesto autoritario. Otros borran sumisamente sus nombres de las crónicas en aras de la inmortalidad ajena. El plomo siempre obedece ciegamente al oro, y el ejecutor siempre muere a la sombra del gran hipócrita. Tito Labieno respira profunda y espasmódicamente. Acepta las reglas de este juego asqueroso, pero el enorme ejército exige acciones inmediatas. Los soldados en el exterior ya golpean impacientes sus pesadas lanzas contra los escudos. Esperan la orden de marchar. Su rabia contenida y sorda exige una salida. Dejar a semejante masa colosal y enardecida de hombres armados sin el menor movimiento es provocar una masacre sangrienta allí mismo. Labieno tiene la obligación de ocupar de inmediato sus mentes ennegrecidas por el odio. Ya que tienen terminantemente prohibido marchar hacia la gloria ajena, entonces cavarán, sin sentido, con furia, hasta el agotamiento total. Las legiones romanas se ensañan con ferocidad contra la tierra congelada del norte. Las pesadas palas de hierro chocan con un chirrido desagradable contra las piedras frías. Un golpe, una pausa sorda, otro golpe pesado. El enorme ejército que ayer mismo aniquiló a 15.000 enemigos, hoy pelea dócilmente contra el simple lodo. Tito Labieno quedó atrapado a cal y canto en la estrecha jaula de su propio genio táctico. Agota metódicamente, con una crueldad gélida, a su ejército victorioso con un trabajo absolutamente inútil. Miles de hombres armados han sido convertidos en miserables excavadores. Levantan gigantescos terraplenes que nadie necesita. Cavan con esmero trincheras increíblemente profundas. Construyen muros de madera macizos que nunca detendrán a nadie. No existe ningún enemigo real cerca. Los galos se pudren hace tiempo en el fondo del río. Alrededor solo se extiende el vacío opresivo y asfixiante del bosque otoñal. Y el miedo pegajoso y paralizante de toda una legión ante sus propios pensamientos destructivos. El objetivo de esta construcción grandiosa y demente es sumamente simple e infinitamente cínico. Para Labieno es vital no dar a sus hombres ni un solo minuto libre para reflexionar. Tiene la obligación de privarlos de la menor oportunidad de comprender la verdadera magnitud de su caída política colectiva. Es un intento desesperado, casi histérico, del comandante en jefe por acallar una verdad terrible y corrosiva. Toda su heroica campaña del norte, toda su victoria sin sangre matemáticamente calculada en Lutecia, no es más que un telonero de paso para un público aburrido. Es una farsa barata y sucia antes de la entrada principal de la estrella radiante. Mientras estos veteranos agotados lanzan tierra húmeda sin pensar, Julio César se prepara lentamente para llevarse el gran botín histórico. Espera con arrogancia la capitulación final de Vercingetorix en el sur. La cámara se enfoca por un largo segundo en un zapador raso de la séptima cohorte. Su espalda encorvada está cubierta por una costra gruesa de sudor seco y polvo gris espeso. Aspira el aire frío con dificultad, con un silbido. Los músculos le arden insoportablemente por el sobreesfuerzo. El mango de madera rugosa de la pesada pala resbala constantemente en sus palmas, despellejadas hasta la carne viva. ¿Por qué está cavando este foso largo ahora mismo? ¿A dónde conduce exactamente esta trinchera interminable? No tiene la menor idea de las respuestas. Simplemente obedece de forma estúpida al ritmo monótono de la excavación. Tiene un miedo animal a detenerse, aunque sea por un breve instante. Porque si se queda quieto de repente, el silencio que caería lo aturdiría al instante con la comprensión de un absurdo absoluto e impenetrable. Se siente como una hormiga diminuta y ciega, un insecto miserable que por inercia arrastra una pesada pajilla podrida hacia un hormiguero que hace tiempo fue aplastado por una bota. Una histeria negra y reprimida se le queda atascada como un nudo duro en la garganta reseca. El nerviosismo en el campamento aumenta con cada nuevo día de trabajo sin sentido. La presión psicológica de este aislamiento total quiebra a hombres fuertes mucho más rápido y con más seguridad que las lanzas ajenas. La espera vuelve loco a cualquiera. Los soldados empiezan a perder los estribos en masa. Estallan peleas cortas e increíblemente violentas por una gota de agua derramada accidentalmente. Se escuchan golpes sordos de puños contra los pómulos, crujen mandíbulas rotas. La disciplina se cae a pedazos. Los severos centuriones azotan metódicamente a los culpables con gruesos sarmientos de vid.
La sangre caliente se absorbe generosamente en la tierra recién removida, que nadie necesita. Pero esta violencia ejemplar no trae absolutamente ningún alivio. Es solo una pobre imitación de una febril actividad militar. Es una simulación falsa de vida sobre el abismo negro que se ha abierto del olvido histórico. Labieno permanece inmóvil en el borde mismo de un foso profundo recién excavado. Su capa ondea pesadamente bajo el viento penetrante. Mira en silencio hacia abajo a los hombres que se agitan cubiertos de barro, sus soldados perfectos, sus máquinas letales. Ahora son simplemente esclavos del vacío. El general comprende con una claridad cristalina que cada nuevo metro cúbico de tierra húmeda excavada aleja irremediablemente a sus legiones de la gloria real. Está enterrando metódicamente, con sus propias manos, sus ambiciones antaño grandiosas en el fondo de esos hoyos profundos. El ejecutor perfecto de la voluntad ajena se ha convertido finalmente en un capataz perfecto y desalmado. Vigila con celo un lugar vacío. Custodia con lealtad un espejismo. La maquinaria militar romana continúa devorándose a sí misma en este bosque olvidado. Una herramienta creada para la aniquilación total de ejércitos enemigos se utiliza para remover lodo. Es la forma suprema de burla burocrática. César les ordenó desaparecer, y Labieno cumple esa orden con un celo fanático, enterrando literalmente a su ejército bajo tierra. Las torres de madera miran sin sentido con sus cuencas vacías hacia el horizonte gris. Los soldados cargan troncos pesados hasta que sus propias espaldas empiezan a crujir. Nadie canta, nadie habla. Solo se escucha la respiración pesada y el choque desagradable del metal contra las piedras. Unos levantan muros altos e inaccesibles para proteger sus frágiles vidas de una muerte segura. Otros cavan sin descanso hoyos profundos y oscuros para esconder en ellos, de forma segura, su propia vergüenza de soldados. A veces el trabajo libera el cuerpo cansado, pero el trabajo pesado y absolutamente sin sentido mata de forma garantizada y despiadada el alma humana. Todo un ejército victorioso se vuelve loco lentamente, paso a paso, ante la clara conciencia de su absoluta y total inutilidad para el enorme imperio. Continúan construyendo sumisamente este gigantesco mausoleo invisible para su propio orgullo pisoteado. Sus manos están llenas de callos, sus ojos están vacíos. Seguirán cavando, hundiéndose en una apatía sorda. Pero de repente, este ritmo monótono que vuelve loco a cualquiera se rompe. A lo lejos se escucha inesperadamente el galope rítmico y creciente de cientos de cascos pesados. Ese sonido agudo corta instantáneamente el silencio opresivo y polvoriento del campamento aislado. El polvo gris y espeso en el horizonte sur se eleva rápidamente como un muro alto y denso. El propio dictador decidió comprobar personalmente qué tan profundo su perro encadenado más fiel había enterrado sus talentos en la húmeda tierra gala. Se avecinaba una nueva catástrofe que robaría los restos de dignidad. La aparición del dios surgido de la máquina ya estaba cerca. Sobre el horizonte sur se eleva rápidamente un denso muro gris. Es el polvo acre que levantan cientos de cascos pesados. La aparición del dios surgido de la máquina siempre ocurre de forma atronadora. Julio César irrumpe triunfalmente en el campamento sombrío del norte, que apesta a sudor agrio. Bajo los cascos de su enorme semental cruje la tierra recién removida. El dictador viste deliberadamente su famosa capa púrpura. Esa tela brillante y costosa hiere agresivamente los ojos cansados de los soldados. A espaldas del general brillan, con el bronce pulido, los saciados veteranos de la célebre 10ª Legión. Acaban de aplastar definitivamente a la rebelde Alesia. Traen consigo el olor penetrante y embriagador de una victoria auténtica. El campamento de Tito Labieno se paraliza. El rítmico golpeteo de las palas de hierro, que volvía locos a todos, se interrumpe al instante. Miles de hombres extenuados levantan sus miradas inflamadas hacia su adorado líder. El carisma de César golpea con toda su fuerza. Es un arma de destrucción masiva, de verdad. Cubre a los agotados excavadores como una pesada manta de plumas. El dictador sonríe de forma amplia y deslumbrante. Levanta la mano derecha con un gesto artístico, un saludo perfectamente calculado. Esa sonrisa encantadora destruye en un segundo semanas de aislamiento paralizante. Borra de un plumazo el recuerdo de la vergonzosa huida en Lutecia.
anula la humillante tarea de cavar fosos sin sentido. Los legionarios sucios que huelen a humedad empiezan a enderezar sus hombros encorvados. Ven ante sí la encarnación viva y palpitante del gran imperio. Roma ha venido por ellos. La manipulación magistral funciona de manera infalible. La cámara se enfoca por un breve instante en un zapador raso. Aprieta con un espasmo el mango resbaladizo de su pesada azada de madera. Las palmas le arden por los callos reventados. Hace un minuto, este hombre odiaba sinceramente su miserable vida. Estaba moralmente preparado para romperle la cabeza a su huraño comandante Labieno. Pero ahora mira sin pestañear la figura de César. Sus pupilas están dilatadas por un entusiasmo ciego y perruno. Capta con avidez cada leve movimiento de la cabeza coronada. El zapador olvida instantáneamente sus huesos doloridos por el cansancio. Olvida para siempre a sus camaradas pisoteados en el puente. Entrega voluntariamente su mente torturada al poder de este actor brillante. La tosca azada cae en el polvo seco del camino. El soldado traga aire espasmódicamente. De su garganta desgarrada brota un rugido animal de saludo. Tito Labieno se mantiene al margen de esta fiesta grandiosa. Se ha quedado petrificado como un bloque de piedra gris. El ejecutor perfecto se funde por completo con el fondo mugriento. César desmonta con majestuosidad, sin prisas. Abraza teatralmente a varios centuriones cubiertos de barro. Los llama por sus nombres en voz alta, con una dicción perfecta. La multitud de miles de hombres empieza a rugir con entusiasmo e histeria. Ese estruendo animal sacude el sombrío cielo otoñal. Los soldados terminan de volverse locos por la adoración masiva. Se entregan por completo, sin reservas, al dulce hipnotismo. En este preciso segundo se comete el robo más grande de la época. César roba fríamente la victoria ajena. Lo hace con elegancia, públicamente y con el total consentimiento de los propios robados. El discurso del dictador suena como una melodía hipnótica de terciopelo. Juega con maestría las cuerdas más primitivas del alma humana. Habla largo tiempo sobre la gran valentía del soldado. Elogia el inquebrantable espíritu de hierro. Pero en sus hermosas palabras no hay ni una sola mención a la táctica genial. No pronuncia ni una sola vez la cifra de galos aniquilados. Recorta con precisión quirúrgica la figura de Labieno del cuadro del reciente triunfo. La victoria sobre las tribus del norte ahora pertenece oficialmente y de forma exclusiva al aura del gran procónsul. La devaluación total de la personalidad ocurre bajo las ovaciones atronadoras y sinceras del propio ejército. Labieno aprieta las mandíbulas hasta que se oye un desagradable crujido de huesos. Mira directamente a los ojos burlones y fríos de su jefe. César le responde con una mirada breve y sumamente cínica. En ese contacto visual está cifrada toda la cruel anatomía del poder. El genio del subordinado es solo una herramienta conveniente y desechable. La herramienta tiene la obligación de cortar en silencio la carne enemiga y cavar hoyos. El imperio, en cambio, exige exclusivamente un teatro brillante y comprensible para el público. El imperio ansía adorar a un solo ídolo radiante. Labieno es demasiado huraño y retraído. Simplemente no sirve para los relucientes pedestales de mármol. Su destino es seguir siendo un cable de seguridad confiable en la profundidad de la sombra. El rugido de una garganta inmensa se vuelve completamente insoportable. Los legionarios golpean con furia sus espadas cortas contra los zumbos de hierro de sus escudos. Un júbilo falso inunda el lúgubre campamento. Las individualidades se desvanecen bajo la pesada presión de la adoración masiva. Asesinos feroces se transforman en una masa de extras sin voluntad. Aclaman con alegría a aquel que, con frialdad técnica, se apropió de su sudor y de su sangre derramada. Labieno comprende finalmente su derrota fatal. Ganó la batalla matemática más compleja contra un enemigo superior, pero perdió por completo ante la actuación teatral de un político talentoso. Unos riegan con esmero el campo con su sangre por cifras exactas en un informe seco. Otros salen a tiempo al escenario iluminado con una toga blanca inmaculada. Pero la multitud ciega siempre lleva en hombros a quien promete lo imposible con más belleza. Tito Labieno se tragó en silencio esta humillación pública venenosa. Se convirtió en una sombra quebrada, absolutamente sumisa. Pero para el gran titiritero, eso no era suficiente. César necesitaba con urgencia un perro de presa leal para proteger sus intereses financieros en la capital.
Al general apagado y moralmente destruido, le esperaba un envío inmediato al nido de víboras. Por delante le aguardaba un interrogatorio implacable bajo las sombrías y opresivas bóvedas del Senado romano, y el encuentro con aquellos que odiaban a César más que a la muerte misma. El nido de víboras del Senado romano recibe a Tito Labieno con un frío gélido que cala hasta los huesos. Las sombrías y opresivas bóvedas de la gigantesca curia zumban como un panal perturbado. El aire aquí no huele, bajo ninguna circunstancia, a sangre coagulada, madera quemada o sudor acre de caballo. Hiede de forma asfixiante a inciensos orientales caros, cera derretida y veneno político sofisticado. La Roma sofocante de los pasillos pesa sobre los anchos hombros del veterano mucho más que una coraza de bronce abollada. Expulsado de los frentes del norte hacia la capital, Labieno ahora desempeña el humillante papel de un simple perro de presa. Su única tarea es proteger con ferocidad los intereses financieros y políticos de su jefe ausente. Contra él se alza Marco Porcio Catón, un fanático implacable de la vieja república. El demagogo perfecto en una toga impecablemente blanca, meticulosamente blanqueada con tiza. Catón escupe palabras con rabia desde la alta tribuna de madera. Se retuerce las manos de forma artística para que todos lo vean. Acusa a gritos a César y a sus generales obedientes de una guerra ilegal y de rapiña. Grita sobre una crueldad bárbara sin precedentes. Apela a las tradiciones sagradas violadas de los grandes antepasados. Los senadores buitres asienten con aire compasivo con sus cabezas canosas. Representan con maestría y con un patetismo teatral asombroso una profunda conmoción moral. Labieno permanece inmóvil en el centro mismo del enorme salón de mármol. Observa este espectáculo provinciano barato con un desprecio absolutamente gélido. Su ruda franqueza de soldado se estrella de lleno contra la hipocresía inexpugnable de este sistema político podrido. No sabe mentir de forma bella y florida desde la tribuna, eligiendo metáforas elegantes. Solo sabe matar profesionalmente y contar con escrúpulos los cadáveres enemigos. El general da un paso pesado hacia adelante. El sonido de sus cáligas cerradas golpea con un eco seco las lisas losas de mármol. Un golpe, un silencio sordo. El salón se congela en tensión. Labieno, con una voz seca, monótona y chirriante de contador infinitamente cansado, vuelca sobre las cabezas de los senadores toda la fría contabilidad del genocidio galo. Más de 1 millón de enemigos aniquilados. Cientos de miles reducidos a una esclavitud eterna y sin derechos. 800 ciudades bárbaras tomadas por asalto y borradas para siempre de la faz de la tierra. Sin emociones, sin jactancia, solo estadísticas secas, sólidas como el hormigón, del exterminio total de una nación entera. Labieno informa sobre montañas gigantescas de cuerpos muertos con la misma indiferencia absoluta con la que un intendente de puerto rinde cuentas sobre sacos de grano egipcio podrido. La cámara se adentra por un largo segundo en un senador joven, extremadamente pulcro, de un antiguo linaje patricio. Arruga la nariz empolvada con asco, de forma casi imperceptible. Le resulta físicamente desagradable, hasta las náuseas, este soldado tosco que apesta a cuartel sucio. El senador acomoda con cuidado los pliegues perfectos de su toga blanca como la nieve, tejida con hilos de oro. Escucha con suma atención las terribles cifras de muertos y mutilados, pero en su cabeza chasquean a una velocidad frenética otras cuentas invisibles. Los esclavos son la mano de obra ideal y gratuita para sus interminables latifundios. Las nuevas tierras conquistadas son impuestos nuevos e inagotables. Detrás de cada 1000 cadáveres anunciados por Labieno, este político ambicioso solo ve el brillo tenue de las monedas de oro. Se esfuerza por mostrar en su rostro una profunda aflicción, pero sus palmas sudorosas y regordetas se frotan entre sí con la dulce anticipación de una ganancia gigantesca e incontrolable. La paradoja de la justicia romana golpea con fuerza. La élite de la República está dispuesta a pasar horas escupiendo rabia, indignándose por la crueldad sin precedentes de sus propias legiones invencibles. Están dispuestos a maldecir públicamente a los generales carniceros en todas las plazas de la ciudad. Pero su ira justa y ardiente se evapora instantáneamente, sin dejar rastro, en cuanto se habla de cifras concretas de ganancias. Labieno hace una larga pausa teatral. Recorre con una mirada pesada, de plomo, el silencioso salón de mármol. Luego, lanza a la multitud su argumento principal, absolutamente demoledor.
La campaña del norte aportó al tesoro estatal exactamente 200 millones de sestercios. 200 millones. Esa suma astronómica e impensable cae sobre el suelo frío de la curia con un tintineo ensordecedor y paralizante. Las palabras de Labieno suenan frías y despiadadas, como la cuchilla de una guillotina. Su tan cacareada moral vale exactamente lo mismo que pesa el oro obtenido por nuestras espadas romas. Un silencio pegajoso y asfixiante cubre por completo al Senado. Catón se atraganta por un momento con su propia indignación pomposa. Su boca se abre y se cierra con impotencia. El gancho político perfecto funcionó sin fallas. Los honorables senadores tragan saliva espesa con dificultad. Comprenden de repente, con una claridad cristalina, que no quieren bajo ninguna circunstancia castigar a quien, en este preciso momento, está llenando hasta el tope sus bolsillos sin fondo con la riqueza ajena. Este interrogatorio sofocante de pasillo deja al descubierto, sin piedad, la esencia purulenta y palpitante de un imperio enorme y codicioso. Aquí a absolutamente nadie le importa el precio real de la vida humana, les importa exclusivamente la distribución correcta y proporcional del botín. Labieno ve claramente cómo la codicia animal devora vorazmente, ante sus ojos, toda la tan elogiada virtud republicana. El tintineo de las pesadas monedas de oro apaga con facilidad los estertores de muerte de cientos de miles de bárbaros aniquilados. El lodo sangriento e intransitable de la lejana Galia se transmuta milagrosamente en el oro más puro y brillante de Roma. Y nadie, ni uno solo de estos ancianos pulcros e hipócritas, renunciará a su parte sangrienta. El general permanece en el centro de este serpentario venenoso, sintiendo una oleada de náusea sorda. Comprende finalmente su papel real, extremadamente humillante. Él es simplemente un tosco cuchillo de carnicero. Una herramienta infalible para la obtención masiva de carne, que estos buitres engreídos luego se reparten con elegancia y sin prisa tras puertas cerradas. Su genio táctico, sus noches en vela sobre mapas marcados, su sudor de soldado y su sangre derramada solo sirven para una cosa: asegurar a estos mentirosos hipócritas una existencia cómoda y absolutamente saciada en sus frescos palacios de mármol. Unos, desde las altas tribunas, pronuncian discursos bellos y correctos sobre la libertad sagrada y la ley inquebrantable. Otros, en silencio y apretando los dientes hasta que crujan, cortan gargantas ajenas en el lodo helado. Pero al final, absolutamente todos, sin excepción, se convierten solo en esclavos sumisos y sin voluntad del ciego metal amarillo. Tito Labieno defendió brillantemente los intereses de César en el Senado. Le tapó la boca a Catón con una mordaza de oro gigantesca. Pero esa no fue en absoluto su victoria personal. Solo cumplió una vez más, de manera impecable, una orden sucia ajena. La sentencia verdadera y definitiva para su propio idealismo de soldado le esperaba un poco más tarde, en la sombra profunda e impenetrable de las calles nocturnas de Roma, donde dos depredadores apenas estaban por encontrarse cara a cara. La sombra profunda e impenetrable de las calles nocturnas de Roma oculta el esperado encuentro de dos depredadores experimentados. La ciudad eterna está sumida en un sueño pesado y turbulento, pero el poder real y absoluto nunca cierra los ojos. Los pasillos secretos y laberínticos de la lujosa Villa Patricia respiran un frío glacial. El mármol húmedo de las altas paredes absorbe con avidez cualquier sonido. La llama parpadeante y nerviosa de unas solitarias lámparas de aceite recorta de la densa oscuridad dos siluetas. Tito Labieno y Julio César finalmente se quedan completamente solos, sin séquito, sin guardaespaldas armados, sin senadores lisonjeros y cobardes. Solo un soldado perfecto y adiestrado, y un político genial y sin escrúpulos. La tensión en el aire se vuelve tan densa que podría cortarse con un puñal militar romo. César está de pie junto a la ventana abierta. Acomoda con descuido, con la elegancia de un leopardo saciado, los pliegues de su túnica blanca inmaculada. El dictador no tiene ninguna prisa por agradecer a su perro de presa por la defensa brillante y agresiva en el Senado. En su lugar, dicta a su general más fiel una sentencia filosófica definitiva y demoledora. La voz de César suena baja, aterciopelada, pero cada palabra pronunciada golpea con más precisión que una flecha envenenada. Disecciona metódicamente la visión del mundo de Labieno. Abre con frialdad su ciego idealismo de soldado,
como si fuera un absceso purulento y palpitante en el cuerpo del imperio. Eres un genio invencible en el campo de batalla, Tito, pero eres un lisiado absolutamente ciego en el gran juego. Esas palabras caen sobre el suelo de piedra con el peso del plomo fundido. César se gira lentamente. En sus ojos oscuros y profundos no hay ni una sola gota de compasión humana. Allí solo se agita el cálculo frío y matemático. Le explica cínicamente a su general las reglas verdaderas y tácitas del universo. Al imperio enorme y voraz le importa un bledo la táctica pura e impecable. Le son profundamente indiferentes las formaciones geométricas perfectas de la infantería pesada. Y lo más terrible, al imperio le importa un carajo las cifras secas de las bajas mínimas de soldados. El mundo está gobernado exclusivamente por la manipulación audaz y a gran escala de las masas ignorantes. La multitud ansía cuentos bellos y sangrientos. La multitud necesita vitalmente a un semidios radiante en armadura de oro que salve teatralmente a la civilización de los terribles y mugrientos bárbaros. La honestidad impecable de Labieno, su laboriosidad patológica y mecánica, no son virtudes en absoluto, son sus grilletes de hierro más pesados e inquebrantables. Mientras Labieno calcula escrupulosamente los ángulos de ataque y ahorra cada gota de sangre romana, César vende generosamente a los plebeyos la grandiosa ilusión de un triunfo magno y salvador. La cámara se adentra por un segundo infinitamente largo en Tito Labieno. Se asfixia físicamente, hasta el jadeo, en este despacho sofocante y empapado de dulces inciensos orientales. La vasta lana de su capa de campaña le parece insoportablemente pesada. Las viejas cicatrices en su pecho comienzan a doler de forma punzante y rítmica. Mira fijamente las manos elegantes del dictador, adornadas con pesados anillos. Esos dedos cuidados nunca sostuvieron un escudo resbaladizo por la sangre en una lucha cuerpo a cuerpo desesperada y sucia. Pero son precisamente esas manos las que en este momento, jugando y con una sonrisa ligera y encantadora, le rompen la columna vertebral. Toda su vida, toda su fanática devoción a la disciplina se convierten en un polvo miserable y gris. Él creía sinceramente que servía a la gran idea de Roma. Resultó que solo servía como un carnicero personal y bien pagado para un actor genial. Un nudo nauseabundo le sube a la garganta. Dan ganas de desenvainar la espada corta. Dan ganas de cortar de un tajo furioso este nudo de mentiras pegajosas. Pero sus manos curtidas permanecen colgadas sin voluntad a lo largo del cuerpo. Su voluntad está paralizada por el veneno mortal de una comprensión cristalina. César da un paso suave hacia adelante. Pone su palma casi con ternura sobre el hombro tenso y de piedra de su general. Es un gesto de dominio absoluto e incuestionable del amo sobre el perro obediente. En este juego político cruel, el ejecutor increíblemente competente pero completamente carente de imagen pública siempre será solo una sombra pálida y muda. El tirano encantador siempre se llevará absolutamente todos los laureles. Labieno sabe matar magistralmente a los enemigos de Roma. César sabe obligar genialmente a Roma a amarlo por esos asesinatos ajenos. Son dos artes completamente diferentes que no se cruzan, y la primera siempre será solo una servidumbre sucia y desechable para la segunda. Unos hombres pasan toda su vida afilando con esmero sus hojas para ganar honestamente una guerra sangrienta. Otros gastan solo un segundo para robar virtualmente esa victoria. La lealtad del soldado perfecto es solo un lubricante barato para los enormes engranajes de la grandeza ajena y radiante. La conversación ha terminado. La sentencia filosófica no admite apelación, ningún consuelo, ninguna promesa nueva. Tito Labieno sale de la lujosa villa a la gélida noche romana como un hombre absolutamente aplastado, moralmente destruido. Su mundo perfecto y matemáticamente ajustado se derrumbó definitivamente, aplastado por el cinismo inexpugnable del poder supremo. Ahora le espera un camino largo y humillante de regreso al lodo húmedo e intransitable de la Galia, a su propio cadalso invisible, levantado hace tiempo, donde le aguarda la etapa final de su transformación en una herramienta sin rostro y muda. El lodo húmedo e intransitable de la Galia vuelve a pegarse con un chapoteo asqueroso a las pesadas botas cerradas. Después del mármol deslumbrante y sofocante de los palacios romanos, este paisaje gris e infinitamente lúgubre parece el verdadero umbral de un infierno helado. Tito Labieno regresa al frente del norte como un hombre absolutamente aplastado, moralmente vaciado. Su alma está calcinada hasta los cimientos por el desprecio gélido del gran dictador.
No recorrió este camino largo y físicamente agotador a través de las tormentas heladas de otoño y los vientos penetrantes para volver a liderar con orgullo a sus legiones ilustres e invencibles. Le espera un final completamente distinto, increíblemente cruel y cínico. Le espera su cadalso político personal, cuidadosamente construido con tablas podridas. El soldado perfecto finalmente llega a su punto de destino histórico definitivo. En la tienda del Estado Mayor ya no hay susurros respetuosos de oficiales leales. No hay cabezas canosas de centuriones experimentados, inclinadas con tensión sobre los mapas marcados. Labieno, quebrado y catastróficamente envejecido en una sola noche, recibe su nuevo nombramiento oficialmente aprobado. No es simplemente un descenso de rango ordinario en la larga jerarquía militar, es la etapa final y extremadamente humillante de su aniquilación política total como persona viva. El comandante que apenas ayer multiplicaba por 0, con precisión matemática, a las gigantescas hordas de bárbaros en Lutecia, ahora es nombrado capataz principal de las carretas de madera que chirrían. Ahora es un comandante miserable, deliberadamente olvidado por todos, de reclutas novatos que tiemblan y no saben hacer nada. Su nueva misión, por así decirlo, es vigilar con sumisión y apretando los dientes los pesados convoyes de retaguardia con grano rancio, clavos oxidados y herraduras de repuesto. El gran táctico ha sido convertido definitiva e irrevocablemente en un simple y anónimo bodeguero al margen de la gloria ajena. La cámara se adentra por un segundo dolorosamente largo en un muchacho recluta, imberbe y que tiembla ligeramente por el frío de la mañana. Su armadura de cuero delgada, que aún no ha visto el combate, sobresale de forma absurda sobre su pecho hundido. El asta de madera áspera de una lanza demasiado pesada roza sin piedad sus palmas no acostumbradas al largo trabajo de soldado. El muchacho observa con miedo y de reojo a su nuevo e increíblemente famoso comandante. Sinceramente esperaba ver a un héroe de batallas pasadas, legendario y brillando en bronce. Pero ante él solo hay una sombra encorvada, apagada y sin cuerpo. Ve los ojos del anciano, absolutamente vacíos, descoloridos y muertos. Ojos en los que se ha congelado para siempre una desesperanza fatal y paralizante. De este hombre encorvado, empapado de pies a cabeza por la lluvia ácida, ya no emana el aura poderosa de la victoria demoledora. De él hiede de forma insoportable a una tumba histórica profunda y olvidada. El recluta traga saliva fría convulsivamente e instintivamente da un paso corto hacia atrás, alejándose de ese vacío aterrador que respira. La trampa principal y más terrible del destino no se cerró sobre los bárbaros tontos y cegados por la rabia. Cerró sus oxidadas mandíbulas de acero, con un crujido de huesos, sobre el propio estratega genial. Toda la tragedia profunda de Labieno radica en una verdad monstruosa y paradójica. Durante toda su larga vida bañada en sangre, buscó con sinceridad y fanatismo cumplir absolutamente cualquier orden de manera impecable. Creía sagrada e inquebrantablemente en la fuerza salvadora de la disciplina de hierro y en la formación militar perfecta. Y fue precisamente con su eficacia ciega, infalible y aterradora que él mismo forjó este sistema estatal despiadado. Engrasó generosamente, día tras día, sus engranajes gigantescos y chirriantes con su propia sangre caliente y la ajena. Creó la máquina perfecta y sin fallas del poder absoluto, una máquina en la que él mismo ahora está obligado a morir en silencio. A morir como una herramienta completamente borrada, sin rostro y absolutamente muda, exclusivamente por el bien de una inmortalidad ajena y deslumbrante. La herramienta que ha cumplido de manera brillante y sin un solo tropiezo su trabajo más sucio y sangriento, siempre es arrojada en silencio a una caja de madera oscura y polvorienta. Nadie compone jamás himnos entusiastas al hacha afilada y pesada que cortó la cabeza del enemigo del imperio. Todas las ovaciones ensordecedoras, todo el oro sonoro del mundo, todas las verdes coronas de laurel, son exclusivamente para la mano imperiosa del verdugo. Tito Labieno se convirtió voluntariamente en esa misma hacha impecable e infalible. Su comprensión gélida y cristalina de su inevitable fin histórico pesa sobre sus hombros encorvados mucho más que un cielo de plomo desplomado. Está condenado a tragar, hasta el final de sus días grises, el polvo seco del camino bajo las pesadas ruedas de los carros triunfales de oro ajenos. Su genio táctico fue enterrado vivo, profundamente bajo la tierra húmeda de Alesia. Su nombre será borrado metódicamente, letra por letra, de todas las crónicas oficiales de Victoria.
unos hombres pasan toda su vida construyendo con esmero, piedra por piedra, majestuosos templos de mármol a su propia sumisión perruna. Otros, con una sonrisa ligera y encantadora, queman con frialdad miles de destinos ajenos simplemente para iluminar con más brillo su camino directo hacia el dominio mundial absoluto y total. La eficacia total de un subordinado talentoso es su crimen más terrible e imperdonable ante la frágil vanidad de cualquier tirano ambicioso. El ejecutor ideal e impecable siempre construye con sus propias manos su propio cadalso, creyendo sagrada e ingenuamente que está levantando un alto pedestal de honor. El lodo helado continúa chapoteando de forma rítmica y asquerosa bajo miles de pies. La hilera interminable y lúgubre de pesados convoyes de retaguardia se pone en marcha lentamente, con un desagradable chirrido de ejes. Tito Labieno se disuelve definitivamente en la niebla otoñal densa e impenetrable, retirándose para siempre a la sombra densa y fría de Cayo Julio César. Y aquí, observando este final absolutamente lógico y matemáticamente ajustado del carnicero genial, solo queda hacerse una única pregunta. Una pregunta que resonará como un eco a través de todos los milenios venideros de carnicería humana. Si la honestidad extrema e impecable al servicio de un sistema cruel siempre te garantiza solo una tumba anónima y pisoteada en los sucios suburbios de la historia, ¿no es acaso la traición fría y calculada la única forma disponible de preservar la propia dignidad?